Bolivia está en una crisis multidimensional. Hay conflictos internacionales de orden geotectónico. En Bolivia estamos viviendo una crisis política, económica y social también. Y en este periodo electoral, este debate que debía centrarse en cómo solucionar cada uno de estos problemas no se está debatiendo. Lastimosamente estamos viviendo un periodo de guerra sucia donde los candidatos de ambos lados y en las redes sociales y en los medios tradicionales se han concentrado principalmente en esta polémica intrascendente que tiene este tipo de debates políticos. Entonces, hoy, desde el podcast de Hora 25, vamos a plantear una propuesta multidimensional a la crisis que está viviendo el país y también que podría servir a la crisis que está viviendo el mundo entero. En este marco, vamos a conversar con nuestro compañero, amigo y científico, Justo Zapata, quien desde hace varios años, digamos décadas, ha estado siempre preocupado sobre cuál va a ser el destino nacional, qué es lo que esperan los bolivianos. Y desde esa perspectiva ha hecho una propuesta que lo ha presentado en varios foros y hoy nos los presenta en el podcast de Hora 25. Esta propuesta se llama el Proyecto País, que es un proyecto para la gente, de la gente, y que lo que busca realmente es que haya un verdadero poder social. Estimado Justo, bienvenido al podcast de Hora 25. Muchas gracias por la invitación y es una satisfacción estar en este podcast que espero que llegue a la gente, ¿no? Bueno, entrando al tema de la propuesta, creo que todos estamos convencidos de que a nivel mundial y en general y a nivel país en particular, a nivel Bolivia, estamos viviendo una crisis multidimensional, como indicado, ¿no? Hay una crisis política, estamos viendo en cualquier lado, ¿no? Todavía no hemos llegado a lo que han llegado a Estados Unidos, que es matar a los líderes, a Trump que lo han atentado, que casi lo matan, ¿no? Todavía no hemos llegado a eso, espero que nunca lleguemos, ¿no? Pero es una crisis política. Tú piensas en cualquier país, Ecuador, no es necesario, está en una crisis política. Ahorita hay una crisis. Venezuela, terrible la cosa. En el Brasil lo han metido a Bolsonaro a la cárcel por dar un golpe de Estado. De crisis. Argentina. La Argentina y los peronistas y el Milei, cualquier rato llegan los. O sea, es una crisis en Francia, es terrible. En Inglaterra, de todo lado, ¿no? Entonces, ya como conclusión de eso, y nuestro mismo país, ¿no? Es de que yo considero que es bien importante encontrar otra forma de hacer política. Entonces la crisis es principalmente política. Principalmente política, ¿no? Porque son los políticos, el gobierno que tiene que resolver estas diferentes crisis, ¿no? La ambiental, la social, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la principal propuesta de que todos tenemos la obligación de hacer política, entendiendo por política la más alta función del ser humano, que es servir a tu prójimo, ¿no? Desde tu entorno familiar, digamos, hasta el entorno planetario. Claro. Siempre y eso tiene que ser a través de una educación, ¿no? Bueno, entonces la propuesta la estamos resolviendo con las letras que se encuentran en la palabra país, ¿no? La P significa participar con poder, ¿no? Hemos visto muchos casos, nuestra experiencia, donde vas con una gran idea, ¿no? Ante un tipo que le explica la gran idea, lo que ni idea de lo que está hablando, y no se ejecuta eso, ¿no? Porque tú no tienes el poder. Entonces, por eso es muy importante que la gente se empodere, que tenga poder, que participe con poder, ¿no? La otra letra es acción ambiental, ¿no? El medio ambiente podemos ver aquí en nuestro país, tenemos el modelo cruceño que se lo ve como exitoso, digamos, pero lo que no es tan exitoso es quemar los bosques. Entonces, todo un impacto ambiental negativo, etcétera.
Y por el otro lado, la otra gran actividad económica que tenemos es la minería de oro. E igual, se extrae el oro con mercurio y estamos viendo esos. Contaminación de La contaminación de la gente. Yo siempre digo, el pescado que consumimos aquí en nuestra ciudad quizás está contaminado con mercurio. Eso Ni es. sabemos, ¿no? Porque viene del norte, ¿no? Y el isotipical, pues hay contaminación, hemos visto. Hace poco este escándalo con Viacha, y sabemos que de Viacha, el río que pasa por Viacha es el río Palina, que desemboca en el río Catari, que a su vez desemboca en la bahía de Coana, del lago Titicaca, que estamos contaminando el agua, ¿no? Entonces, la parte ambiental fundamental, pues tenemos que tomar acciones en el tema ambiental todo el tiempo, ¿no? Después, la I significa identidad e integridad, ¿no? Identidad es que todos nos sentamos bolivianos, que no lo discrimines al rural por ser rural, o al citadino por ser citadino, o al colla por ser colla, o al camba por ser camba, etcétera, etcétera, ¿no? Ni hablando de Entonces, todos tenemos, no importa nuestro origen, todos somos humanos y todos, que no ocurra lo que está ocurriendo en Estados Unidos, que están correteando a todos los que no que parecen la raza blanca, ¿no? Entonces, aquí todos, absolutamente todos, tenemos que ser considerados iguales. Como dice la Constitución, independiente del color de piel, de raza, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente la S es la solidaridad social, ¿no? Que indica de que debemos ser solidarios con nuestro entorno. Y esto yo lo veo como tenemos que formar a nuestra juventud, a nuestros niños, pensando que el gran ser exitoso de estos nuevos tiempos no es el que tiene dinero, el que se mueve en su yate, en su avión, en su helicóptero, sino el que ha hecho algo que realmente ha impactado de manera positiva a la comunidad, al resto, desde la familiar, ¿no?, hasta la planetaria, ¿no? Ese tiene que ser el nuevo ídolo, digamos, entre comillas, de nuestra sociedad, ¿no? Bueno, con eso creo que resumiríamos básicamente. Estamos hablando entonces la propuesta, ¿no? El proyecto país es de la gente, con la gente y para la gente. Muy bien, justo. Y en este campo es un proyecto y muchas veces la gente empieza a pensar que esto ya tiene una propuesta ideológica, que va a ser de izquierda, de derecha. ¿Qué ideología tendría esta propuesta que estamos haciendo? Bueno, la propuesta fundamental es organizar a nuestra sociedad para que haga política, ¿no? Y si quiere hacer política, tiene que estudiar las diferentes ideologías, ¿no? Claro. Pero como resultado de ese estudio no tiene que subordinarse a una ideología, ¿no? Las ideologías, que al fin y al cabo son desarrollos de pensadores en diferentes contextos, ¿no? Pues las ideologías tienen que estar al servicio de la gente, ¿no? Hay mucha parte capitalista, digamos, que en ciertos contextos puede ser la mejor protesta, Claro. o el socialismo, o el comunismo, o el anarquismo, etcétera, ¿no? Pero tiene que ser como resultado de un estudio continuo de la gente, el escoger qué partes de qué ideología las aplicamos, ¿no? Pero de ninguna manera hacer lo que ocurre actualmente, donde tienes que estar al servicio de la ideología, cueste lo que cueste, ¿no? Claro. No, la gran diferencia es que la ideología tiene que estar al servicio de la gente y no la gente al servicio de la ideología. Justo, estamos en una crisis del Estado, es una crisis de Estado, es una crisis multidimensional, sin embargo, en Bolivia tiene una característica, que es el que está en crisis es el modelo extractivista, ¿no? Es un modelo basado en el saqueo de los recursos naturales y que estos recursos naturales estén administrados y poseídos por grandes emporios empresariales extranjeros que son los más beneficiados de esto. Entonces, si queremos hacer este cambio, necesitamos devolverle el poder a la gente, que el poder sea social, ¿eh? ¿Y cómo lo hacemos para que esta democracia que hoy está en Bolivia incipiente, está en pañales, sea verdaderamente representativa y sea verdaderamente participativa y la gente sienta que de verdad está participando en el poder público? Bueno, la pregunta, si nos resumen, es cómo nos organizamos para llevar a cabo este proyecto, ¿no?
Bueno, lo nuevo, digamos, de la propuesta en lo que se refiere a organización sería estructurar un poder educativo y un poder social. Los otros poderes, el ejecutivo, el judicial, entonces, básicamente con las reformas correspondientes para optimizarlos, continuarían como están haciendo lo que se supone que tienen que hacer, ¿no? Pero lo importante de la propuesta es estructurar este poder educativo. Hemos visto, viendo la parte extractivista, por ejemplo, ¿no? Le hemos metido al estaño, pero toma mucho tiempo el industrializar el estaño, porque no es solo este condición. Sí. Le hemos metido a minería y hasta ahora en Marachipampa no funciona. Le hemos metido al litio, $1.000 millones, y hasta ahora no funciona. Entonces, lo subyacente a todo esto es que no preparamos, no educamos a nuestra juventud, a nuestros niños, etcétera, para solucionar los problemas de nuestro entorno, problema económico, social, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, si algo hay que hacer es organizar la inteligencia del país. La delincuencia, creo que está bien organizada, pero hay que organizar la inteligencia del país, ¿no? Desde la mamá que está esperando al bebé hasta los cursos de posgrado, etcétera, ¿no? Todo eso. Y la educación tiene que ser conocer problemas y solucionarlos, resolverlos. Educar para resolver problemas de tu entorno, desde el familiar, el del barrio, el de la ciudad, el del departamento, el de la nación, hasta problemas del planeta. Ese tiene que ser el objetivo de la educación, resolver problemas. Y para resolver problemas tienes que tener un buen diagnóstico del problema, y eso es estudiarlo, es algo que no hacemos. Si vemos casi todos nuestros libros de enseñanza son libros que los importas de afuera, y nuestra educación es repetir lo que dice el libro, muchas veces que nada tiene que ver con nuestro empeño ni físico, ni social, etcétera, ¿no? Entonces, esa sería la propuesta más importante, estructurar este poder educativo en función de las necesidades de la gente. Y que el nuevo hombre boliviano sea ese que se ha educado en conocer el problema, un buen diagnóstico y hacer una propuesta e implementarla, ¿no? Claro, ahí entrarían de lleno las universidades. 500.000 estudiantes. Y los maestros, y los maestros desde el colegio, etcétera, ¿no? Entonces, y todos tenemos que, hay educación alternativa, etcétera, ¿no? Entonces, si hay un instrumento de desarrollo, de liberación de todo, que es la educación, ¿no? Especialmente ahora, donde más importante que el capital, digamos, es el conocimiento, ¿no? O sea, a nosotros tanto hablamos de atraer capitalistas, a través de ser atractivo, ¿no? Debemos ser atractivos a la gente que puede enseñar a nuestros jóvenes. Claro. Sí, deberíamos pagar los mejores sueldos a los profesores, a los mejores investigadores, incluso en las actividades como minería, etcétera. En lugar de traer a la internacional, deberíamos traer a los ingenieros que tienen el conocimiento, ofrecerles un mejor sueldo, reclutarlos y que trabajen para nosotros, ¿no? Algo así como en Estados Unidos con Alemania, que se trajo a todos sus científicos. Exactamente, nosotros deberíamos traernos a China, que ha mandado a los mejores 500.000 estudiantes a Estados Unidos a que se formen hasta el más alto nivel. Y a Europa, ¿no? Y eso son ahora la fuerza que está detrás de esa de la emergencia de China como potencia 40 mundial. años. Sí. Entonces a la educación hay que meterle con todo, ¿no? Pero es una educación para ser política, es que parece medio. Y generalmente en época de mis papás, mis abuelos, cuidado con que te metes en política, ¿no? Claro. Eso dejabas a los peores del curso, digamos, ¿no? Cuando debía ser al revés, ¿no? Claro, los mejores del curso. Los mejores del curso deben. Pero ahora
La propuesta es que todos hagamos política y para ejercer esa función todos debemos educarnos, ¿no? Todos debemos. Conocer el problema y resolver el problema. Estimado, justo el tema del poder educativo es realmente interesante, debatirlo y comprenderlo para que realmente sea una responsabilidad de toda la comunidad, de toda la comunidad. Ahora hablaremos del tema del poder social, un poder social que le dé poder al ciudadano común, le dé poder a la ama de casa, le dé poder a los jóvenes, a los niños que realmente vayan y conozcan qué es lo que es la democracia. Yo creo que esto es muy importante para evitar que sucedan hechos tan lamentables, por ejemplo, como lo que está pasando en Gaza. Hay un modelo Gaza, ¿no?, donde hay que poner de rodillas a un país, hay que eliminarlo y por lo tanto hay que sacarlo de su territorio. ¿No? Entonces, eso podría pasar también con Bolivia. Entonces, es importante hablar de poder social, justo. Sí. Bueno, las dos innovaciones, digamos, en política, ¿no? Sería este poder educativo por un lado y estructurar el poder social por el otro lado. La gran diferencia es que al contrario de cómo nos movemos políticamente actualmente y en el pasado, donde la actividad política está medio centrada en las elecciones, ¿no? La etapa preelectoral, electoral, y después es hasta la siguiente. Aquí la idea es que este poder educativo permanezca, permanentemente sea ejercido, ¿no? ¿Okay? Y una de las principales funciones del poder educativo es elaborar políticas de Estado. Entendiendo por política de Estado algo que tenemos que hacer como sociedad independiente del gobierno de turno, ¿no? El gobierno de turno, que sería el poder ejecutivo, que actualmente es el que concentra el poder, sería simplemente un actor administrativo, ¿no? Okay. Ahora vamos a estructurar el otro poder, que es el poder social. Ya, para entender esto, tenemos que considerar que cualquier estante y habitante de Bolivia o del planeta tiene dos preocupaciones en general, ¿no? Una es por el lugar donde vive y otra es por el lugar donde trabaja. Entonces, hay que dar el poder territorial que llamó y el poder funcional, ¿no? Esos serían los componentes del poder social, ¿no? Entonces, yo me imagino un parlamento, ¿no?, que tenga como un 50% de representación territorial, y ahí entraría todos estos reclamos de autonomías, etcétera. Todo, no importa dónde vives como habitante de este territorio, tienes que tener un lugar en el Congreso, un representante y con poder, además, ¿no? Y por el otro lado, igual así como hay una COP, como hay las Bartolinas, etcétera, etcétera, eso se puede mantener, ¿no? Y ese sería el poder social, el lugar donde trabajas, la función que ejecutas continuamente, ¿no? Ahora, pero lo importante de esta propuesta es que es la gente de ese territorio o de esa organización social la que elige a su representante. No tiene que ser el dueño del partido, ¿no? Dice, tú vas a representar a tal territorio o a tal, ¿no? Entonces, eso tiene que ser, y de acuerdo a sus costumbres, además, ¿no? Entonces, que sea gente que representa al territorio o al lugar donde se trabaja y rinda cuentas, ¿no?, continuamente, y ese poder tenga la base, ¿no? Lo elige o también lo puede cambiar, etcétera, ¿no? También sus propias regulaciones. Pero lo más importante es que el poder educativo especialmente tendría esa función fundamental de elaborar políticas de Estado, ¿no? Y eso, te imaginas lo que es tener todos jóvenes, niños pensando en el país y en los problemas y viendo cómo los solucionas. Pues tendríamos un nuevo país, y además de manera permanente, ¿no? O sea, tienes que elaborar la política de Estado, tienes que implementarla, tienes que evaluarla, tienes que reformular, todo de manera continua. Ya no tener esos que la campaña política y que el que maneja es el que tiene más plata, y ahí viene lo mal que es la política, ¿no? Que tú te tienes que deber al que te financia los spots, al que te financia el hotel donde te reúnes, etcétera, ¿no? Entonces, el que maneja es el que tiene dinero. En cambio, en esto otro, si
el que maneja son los niños, los jóvenes, ¿no? De acuerdo a cómo van estudiándolo al país. Nosotros no lo estudiamos al país. Y si no lo estudias al país, menos vas a poder solucionar sus problemas. Ahora justo, esta propuesta tiene que concretarse en algo real que la gente pueda ver. Se han planteado lineamientos, ¿no?, estratégicos. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de cómo hacer esta propuesta real? Claro. Como ves, hay que generar políticas de Estado en todos los ámbitos, ¿no? Turismo, deportes, salud, educación, minería, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sería imposible, digamos, dar lineamientos para todos los campos donde es necesario tener políticas, ¿no? Por eso es que necesitamos que toda nuestra juventud participe en esto. Pero ahora, en este contexto, un poco para dar una idea de lo que se podría y se debería hacer ahora, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de el aprovechamiento de la biodiversidad, ¿no? Hemos visto ahí como una política de Estado, ¿no? Hemos visto cómo se está incendiando para sembrar soya, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay un error de principio, ¿no? Esas zonas son biodiversas, ¿no? Entonces meterle a cualquier monocultivo, ¿no? En un lugar donde tú tienes el árbol que le cobija a la plantita que le alimenta a la mosquita, la rosa, etcétera, etcétera. No puedes quemar todo y para meterle un monocultivo, ¿no? Y si le metes el monocultivo, tienes que meterle un herbicida, pesticida. Todos los sidas que hemos dicho, ¿no? Biocida, pesticida, fungicida, bactericida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es antinatura ese plan que tiene mucha vigencia actualmente, claro, ¿no? en Bolivia. Como alternativa, ¿no?, tenemos que el aprovechamiento y conservación de la biodiversidad. Conservación de la biodiversidad sería una línea de desarrollo. ¿Por qué es importante esto? Primero, porque en esta política los principales actores serían los pueblos indígenas. Claro. Toda la gente que ha vivido de esos recursos, que sabe cómo hay que manejar esos recursos de manera sostenible, etcétera. Eso sería el primer actor. O sea, gran diferencia con lo que está ocurriendo actualmente, que tú les quemas sus territorios y esa pobre gente, velos aquí pidiendo lo mismo, aquí en La Paz, gente que viene de la chiquitanía, etcétera, ¿no? Pudiendo ser actores de primer orden por sus conocimientos, ¿no? Aprovechando la biodiversidad, ¿no? También, si le vamos a dar al ecoturismo, ¿no?, que genera mucho empleo, etcétera, los principales actores tienen que ser estas comunidades, porque ellos conocen su medio, etcétera, ¿no? Entonces, te fijas la gran diferencia que hay entre un modelo así de quemar todo para un monocultivo versus un modelo donde conservas todo más bien, y especialmente a la gente que es el ejemplo a seguir ahí, ¿no? Claro. Durante siglos ha manejado de manera sostenible sus recursos, ¿no? Claro. Y en este contexto, por ejemplo, los alimentos. no, habría que no hay una propuesta concreta que vamos a hacer al final, que es sembrar quinoa en el sudoeste potosino, ¿no? Que también ahí mostramos un mapa de la pobreza, donde la mayor pobreza que se tiene en el país es el sudoeste. Pero es precisamente ahí que con ciencia y tecnología el doctor Cecín Curia ha desarrollado todo un proyecto para producir quinoa orgánica, pues, sin necesidad de plaguicidas, etcétera, en ese ecosistema donde no crece nada, ¿no? Y como se muestra ahí, hay como unos 8 millones de hectáreas en de esa tierra desértica donde se podría hacer estos cultivos y generar hasta alrededor de $4.000 millones al año por hectárea, ¿no? Y eso es como quinoa a grano, ¿no? Si eso industrializa, si haces harina de quinoa, leche de quinoa, etcétera, etcétera, se multiplica, ¿no? Y otra vez, el principal actor en ese proyecto no es una transnacional que nos hemos matado por atraerla, sino el principal actor es la gente que vive ahí,
que conoce ese sistema, Que lo que es dueña de ese territorio, ¿no? Uh-huh. Entonces, de esa manera está satisfaciendo las necesidades de la gente, pero como primer actor de la propuesta, ¿no? Uh-huh. Otro segundo tema que habría que desarrollar también es el tema de la energía, ¿no? Claro. Bolivia realmente te pones a pensar simplemente generando energía y ofreciendo esa energía al mundo, ¿no? Hay todas unas propuestas, por ejemplo, en el manejo de la información para estos temas de inteligencia artificial, después los blockchains para manejo de criptomonedas, etc. Se requiere cualquier cantidad de energía. Y nosotros, si algo tenemos, es eso, ¿no? Precisamente, por ejemplo, ¿no? Tenemos, como país, tenemos los ecosistemas que van desde la cordillera de los Andes, 6.000 metros, etcétera, hasta los llanos orientales, el río Madera que está a 100 metros sobre el nivel del mar. Y entonces tenemos corrientes de agua, ¿no? Y esos ríos, ¿no? Pueden generar... En cada caída se puede generar energía, corriente eléctrica. Aquí en la ciudad de La Paz, ¿no? Son caídas de agua que tenemos la electricidad acá, no quemando gas, ¿no? Y tenemos el equivalente, hay un estudio donde se ha mostrado el equivalente de lo que se podría generar con estas caídas que pueden generar alrededor de 42.000 megawatts, equivalente a la energía que mandamos al Brasil mediante gasoducto, 9 gasoductos al Brasil. Imagínate qué cantidad de... Claro que hay un impacto ambiental, pero se puede tener estudiarla, ¿no? Pero ahí está el potencial. Para minimizar eso. Otro potencial tremendo que tenemos es la energía solar. En el planeta, ¿no? Nuestro altiplano junto con Atacama en Chile constituyen los lugares en el planeta donde mayor energía solar se recibe, ¿no? Entonces, ahí se podría, por ejemplo, tener riego solar, que no se ha implementado, ¿no? Y en la agricultura lo más importante es el agua, ¿no? Para regar. Siempre el agricultor se queja de que o no ha llovido o ha llovido mucho, ¿no? En cambio, con esto, como el sol todo el tiempo es permanente, etcétera, entonces tú podrías esa energía solar utilizarla para riego, bombas de riego, que no se ha hecho mucho. Con eso tienes una revolución en la producción agrícola, ¿no? Y desarrollado la producción agropecuaria, etcétera, ¿no? Y después también tenemos energía eólica, o sea, de los vientos, ¿no? Especialmente en los llanos orientales, como su nombre lo indica, son llanos, ¿no? Entonces los vientos adquieren gran velocidad y con eso puedes manejar turbinas, ¿no? Que son magnetos que giran, y un magneto que gira genera corriente eléctrica, ¿no? E igual se podría hacer en el altiplano. Claro, no tiene mucha fuerza los vientos, pero se podría aprovechar, ¿no? En resumen, entonces, tenemos un potencial energético tremendo que lo puedes utilizar ofreciendo esa energía para diferentes actividades industriales, ¿no? Bueno, y ahora el otro lineamiento importante, Bolivia es una potencia mineralógica, ¿no? A nivel planeta. Y el potencial que tenemos, ¿no? Tierras raras, el litio, el indio, etcétera, 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 ¿no? Pero aquí la propuesta concreta es de que la minería esté en manos del Estado. Claro. Y no por razones ideológicas, que también, ¿no? Pero por un lado, esa gran riqueza tiene que ser de todos los bolivianos, no puedes, y para eso va la educación, ¿no? Tenemos que formar gente que realmente pueda aprovechar de ese recurso de la mejor manera, industrializarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un reto para los que se van a educar, para el poder educativo, ¿no? Como tenemos una minería. Y por el otro lado, desde un punto de vista técnico, te digo, es muy complicada la minería. Es multidimensional, tiene
una dimensión social, otra política, otra ambiental, etcétera. Eso es imposible que lo haga una persona, un minero chico, o que lo haga un cooperativista, una transnacional, quizás, pero va a haber aspectos que no los va a considerar, etcétera, ¿no? Entonces, por esa multidimensionalidad que tiene la actividad, tiene que necesariamente estar en manos del Estado, ¿no? Claro. Entonces, la propuesta sería rearticular Comibol, ¿no? Claro. Y algo similar, con el mismo argumento, es para los recursos hidrocarburíferos, ¿no? Entonces, yacimientos y Comibol deberían ser las empresas de todos los bolivianos, de nuestros jóvenes, que estudien para que esas empresas sean realmente un modelo de eficiencia, de desempeño económico, desempeño social, aprovechamiento técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Para generar empleo, teniendo esos recursos energéticos, ¿no? Y estando tan cerca al mar, el Alto, ¿no? Se podría implementar un parque industrial, ¿no? Donde todos nuestros estudiantes pasen de la enseñanza a la investigación a la innovación, ¿no? Entendiendo por un parque industrial un lugar donde tú tienes acceso a máquinas, energía, etcétera, para poner en una escala piloto, digamos, tu propuesta, ¿no? Eso es lo que ha fallado, por ejemplo, en el tema del litio, ¿no? O sea, en el aprovechamiento de cualquier recurso natural tienes por un lado el conocimiento, conocer, ¿no? Después la investigación, descubrir algo que es que todavía no se conoce y lo descubres. Y tercero es la innovación, que es aplicar ese conocimiento en una escala ya no de laboratorio como la que requiere la investigación, sino una escala ya piloto. Y si ahí ya va la cosa, entonces ya puede ser la propuesta industrial, ¿no? Entonces, un parque industrial en el Alto sería como una generadora, digamos, de empresas de mayor envergadura, ¿no? Y por el otro lado, otra propuesta concomitante sería poner una universidad del mar, ¿no? en el Pacífico. Yo estoy seguro que haciendo un estudio, otra vez nuestros jóvenes chilenos, peruanos, bolivianos, ¿no? Estudiando qué ganamos, ¿no? y qué perdemos al estar divididos como estamos, ¿no? O sea, ya tienes el ejército de Chile que recibe de Codelco un porcentaje para comprar armas, etcétera, ¿no? ¿Qué tal si ese porcentaje más bien se lo colocaría para tener una universidad donde juntes a la gente, a los jóvenes, peruanos, chilenos, bolivianos, para que investiguen y se sueñen cómo sería una unidad? ¿Qué sería, cómo serían las consecuencias de tener una universidad, una unidad y de dejar de estar preparándonos para la guerra, ¿no? La guerra potencial, ¿no? Y esto sería en hilo. Alguna vez nos hablaron también de Corío, no sé si se acuerdan, tuvimos una reunión con el Alcalde Albarracín, ¿no? Y con gente de Perú que estaba plenamente de acuerdo. Y algo similar es lo que están implementando ya en el puerto, es en Shanghái, un nombre así, ¿no? Shanghái. Sí, pero eso no quita que se pueda hacer un puerto similar ahí. Claro, pero lo más importante es la universidad. Sí. Mirando al Pacífico. No, la universidad, y lo que puede generar es universidad en términos de olvidarnos ya del siglo pasado, los problemas del siglo pasado, la guerra del Pacífico, etc. Y ver ya el futuro, ¿no? Este proyecto país que nos presenta Justo Zapata, que es de la gente, con la gente y para la gente, pretende, bajo los lineamientos que nos dice, por ejemplo, hacer una Bolivia que sea diferente, ¿no? En el campo de la minería, 200 años de minería, tenemos los minerales tradicionales, tenemos el oro, tenemos materiales que se llaman tierras raras, ¿no? Yo el otro día hacía un pequeño detalle, tenemos 50 millones de níquel, 50 millones de níquel. Si ustedes los multiplican al precio internacional del níquel, hoy en día estamos hablando de 650.000 millones de dólares. Cantidad suficiente para pagar nuestra actual deuda externa 43 veces.
¿no? Sin embargo, bajo estas políticas extractivistas de saqueo de los recursos naturales, se pretende que venga el inversionista extranjero y le demos toda esa riqueza, y el inversionista extranjero, de acuerdo a la normativa actual, nos dará apenas 32.000 millones de dólares. ¿Y qué hacemos con lo demás? 600.000 millones de dólares en manos de las transnacionales. Tenemos el tema de los hidrocarburos, ¿no? Que el poco hidrocarburo que tenemos hoy en día debería servir para el desarrollo de nosotros y poder plantearnos estas soluciones. Tenemos el tema de la quinoa en el campo agrícola, 4.000 millones de dólares. Hay otro estudio que también se ha hecho sobre el tema de los bosques amazónicos y la potencialidad que tiene solamente conservarlos. Nos hablan de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, que son 8.000 millones de dólares. O sea, el turismo que tenemos en Bolivia, los parques industriales que podríamos desarrollar aquí en el norte occidente, mirando al Pacífico con la Universidad del Pacífico, viendo que la próxima potencia mundial está en China y está en el Asia, con que deberíamos tener una relación íntima para seguir desarrollándonos. Entonces, para hacer todos estos proyectos realidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos que haya un verdadero poder social, que el poder que ha sido arrebatado por los políticos, por los dirigentes de turno, que vuelva otra vez al ciudadano boliviano, que tenga la capacidad de decidir sobre estos grandes proyectos y que no sea cada elección 5 años, 4 años, que les llaman a votar y de repente el país no cambia nada, ¿no? Otra vez, o sea, el gatopardismo tan famoso. Cambiamos para que no cambie nada. Entonces hay que romperlo. Yo creo que este es el momento esencial. Se está dando una estructura económica internacional y política ideal para la transformación nacional. Se está dando un cambio interno en que nos estamos dando cuenta que ni políticos de izquierda ni políticos de derecha pueden solucionar este conflicto. Yo creo que es el momento de plantearnos seriamente que el poder nuevamente tiene que llegar de la gente, con la gente y para la gente. Y para eso necesitamos una gran transformación política.